El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches para todos los televidentes de este programa cristiano. Llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden ver por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicero, Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, y Telesalónica, canal 22. Entre otros. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere. El único Dios en que hemos puesto nosotros nuestros ojos, en el autor y consumador de la fe. Hoy vemos nosotros que el mundo se encuentra totalmente en un caos, se encuentra totalmente en una situación de ignorancia, como nos recuerda siempre la palabra de Dios, dice que mi pueblo se ha perdido porque le faltó el conocimiento. Y los hechos actuales que estamos nosotros viendo, que estamos nosotros observando a nivel mundial, nos muestran que verdaderamente hay una ignorancia espiritual, hay una ruina espiritual en la humanidad que no ha querido creer, entender, conocer que tenemos un Dios que nos rige, un Dios que nos dio los mandamientos, los estatutos, para que nos vaya bien en el paso por este desierto, por esta tierra. Nosotros todos somos débiles criaturas. Y Dios quiere es que te arrepientas y que vivas y que salgas de ese estado de ignorancia en la cual está hoy la gran mayoría de la humanidad que no tiene el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Dice la misma palabra del Señor en Isaías 44, 6. Isaías 44, 6 nos dice: el Dios del cielo hace más de 2600, 700 años a través de este profeta mayor ya nos está diciendo el Todopoderoso. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, Dios de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí nos está mostrando verdaderamente que Él, si Él es el primero, Él conoce y sabe cómo comenzó este universo, cómo comenzó la tierra, cómo comenzó la creación. También nos está mostrando cómo va a terminar, porque si es el postrero, nos está diciendo también cómo vamos nosotros a terminar. Y es lo que la humanidad hoy en día nos muestra, hechos totalmente negativos de idolatría, de ignorancia, de ruina espiritual, que se muestra a través de situaciones y de manifestaciones que el hombre nos está mostrando que
somos peor que los animales. Y Dios nos muestra en su palabra de Génesis que Él nos creó, 1:26, a su imagen y semejanza, a semejanza del Señor, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y nos dio ese hálito de vida a través de su Santo Espíritu para que lo adoremos, para que creamos verdaderamente quién es Él, quién es el que hizo el universo, el sol, la tierra, las Pléyades y todo lo que nosotros vemos. Es el único, y que aquí en Isaías nos está mostrando que Él es el único. Dice, Rey de Israel y su Redentor, Dios de los ejércitos, yo soy el primero, nos hace referencia, y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Y vemos nosotros en lo que el hombre se ha convertido por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Se ha convertido ya y quieren ser animales, y lo estamos viendo a través de los medios, de todas estas manifestaciones que son aborrecibles delante de Dios, son totalmente en contra de los principios que Él nos dejó a cada uno de nosotros como imagen y semejanza. Recordemos nosotros en el libro de Génesis 2:7, Génesis 2:7 nos recuerda el Dios del cielo, cómo nos formó a cada uno de nosotros. 2:7 nos dice el Señor, entonces Jehová Dios, o entonces el Señor Dios, ¿sí?, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aliento de vida. Él desde un comienzo nos está diciendo que la carne de los hombres es una, la carne de los animales, de las aves es otra. Nos recuerda a quién, Corintios, ¿no? Corintios 15:39 nos recuerda, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, viene, lo recuerda, sino que a una carne es la de los hombres, ¿sí?, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y no nos está diciendo a nosotros que debemos de tomar la carne de los animales o parecernos a los animales. Él hace una gran diferencia, nos muestra siempre en su palabra entre los que creen y en los que no creen. Entonces, si Dios es el primero, nos hace saber cómo se originó ¿qué? El universo, porque para que las cosas, dice la ciencia, que para que las cosas sean científicas tienen que ser repetitivas, ¿sí? Hay que estar allí. Por eso Dios nos muestra a través de todos estos hechos que Él es el único que estuvo allí y que nos formó desde el polvo de la tierra, donde mezcló la tierra. Sabemos que son 19 elementos que tiene la tierra, ¿sí?, flúor, cloruro, el zinc, casi todo, y lo revolvió con los gases que es oxígeno, nitrógeno, etcétera. Entonces eso nos da una muestra de que Él, de esa parte material que ya estaba establecida por Él, formó al hombre. Y es lo que nosotros muchas veces ignoramos. Toda esta ciencia solamente nos la da el Señor a través de su palabra. Por eso nos dice en Israel que Él es el primero. Si Él es el primero, sabe cómo nos formó, cómo nos hizo, qué condiciones nos colocó. A nuestros primeros padres, allá Adán y Eva, les puso unos estatutos, unos mandamientos, y fueron totalmente violados. ¿Y qué hizo Adán? Violó lo que el Señor le había dicho: no comeráis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Y fue convencido por Eva, y a Eva la convenció la serpiente. Y así el uno le echa la culpa al otro, el otro al otro, y así es la humanidad hoy en día.
Muchos le están echando la culpa los hijos a los padres y los padres a los hijos, pero todo ello por la ignorancia de las Sagradas Escrituras, por ignorar la palabra de Dios, que es donde tiene todos los reglamentos y los estatutos para que nos vaya bien mientras estemos nosotros aquí en esta tierra. Entonces, dice el Señor: ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Ya el Dios del cielo nos está anunciando que Él es el único que conoce lo que iba a venir. Así como en su momento, a través del libro de Daniel, proclamó todos estos imperios en su orden perfecto y en el cual estamos hoy en día, asimismo nos va mostrando a través de los hechos lo que el hombre se ha convertido. Una ignorancia total de las Sagradas Escrituras y los ha llevado al caos totalmente. La ignorancia y la ruina espiritual que estamos viendo hoy en la sociedad y en la humanidad, que no quiere entender y conocer que solamente a través de Cristo Jesús podemos nosotros salir adelante en medio de toda esta maldad, esta corrupción que estamos viendo, toda esta depravación que estamos viendo hoy con nuestros ojos. A nosotros el Dios del cielo nos dice: no temáis, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Es necesario creer, tenerlo allí en el espíritu de nuestra mente para poner por obra todo lo que Él nos va ordenando, para que no ocurran estos hechos que estamos viendo hoy nefastos a través del hombre que ya quiere ser un animal. Hasta ahí hemos llegado al colmo, hemos llegado al colmo de la ignorancia, y lo que Dios quiere es que salgas de allí, y la única forma es consultando las Sagradas Escrituras, consultando el poder de Dios que te está brindando en todo momento y en todo lugar para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Entonces, Dios quiere es que mandemos ese mensaje de exhortación a las familias, ¿sí?, a los padres, que tengan ese cuidado hoy en día, porque estamos viendo cosas postreras, porque sabemos que el enemigo, el diablo, el adversario, como lo quieras llamar, le queda poco tiempo, y como le queda poco tiempo, está buscando a quien devorar. Y si tú no tienes el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, si no has recibido, si no lo has aceptado como el verdadero Dios que nos está hablando Isaías, que Él es el primero y Él es el postrero, vas a quedar allí, fácil presa del enemigo, que eso es lo que quiere. Él vino a tres cosas, vino del adversario. Satanás vino a matar, robar y destruir. Y vemos hoy como muchos hogares se están destruyendo por falta del conocimiento de la palabra del Señor, y están cayendo en las garras del enemigo. Y eso es lo que Dios no quiere, que salgas de allí. Entonces, este mensaje es para que abran los ojos y que veas con los ojos espirituales y que oigas con los oídos espirituales lo que dice el Señor, no lo que dice Pedro, no lo que dice Juan, no lo que dice Eleuterio, nada, o de esas locas filosofías que hoy se están presentando, o esa falsa llamada ciencia que está queriendo hoy mostrar ante el mundo que Dios no existe y que el verdadero Dios es la inteligencia artificial, y que por medio de ella, a través del transhumanismo, quieren cambiar al ser humano y ser más que Dios. Ojo a los hogares, está diciendo el Señor, para que los hijos vayan y busquen donde está la palabra verdadera, la que es la única que lo puede sacar de esa ignorancia y pueda ver la luz de Cristo, que es la que quiere que esté en los hogares hoy, para que no caigan en desafueros y en cosas despropósitas que quiere marcar el ser humano sin Cristo, sin Dios y sin ley. Amén.
Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque nos abre los ojos del entendimiento para que tengamos ese conocimiento, para que nos apartemos del mal, porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 que te enloquecerás de lo que verán tus ojos. Son maldiciones que vienen, es el colmo de la maldad, donde nosotros vemos destrucción. Por eso el Señor dejó un pueblo pequeño, escogido, muchos los llamados, pocos los escogidos, para que nosotros podamos ser obedientes y tener la luz del Señor para poder llevar nosotros un mensaje de luz para el que está en tinieblas, está con esa parte que está en angustia, en tristeza, en desesperación, porque hay muerte espiritual. Dios nos dejó una imagen y semejanza a través de la palabra del Señor. Nosotros no nos perdemos si estamos de nuevo en Cristo. Vamos a ser nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, todo lo malo. En Cristo hay que darle gracias a Dios porque podemos tener esa luz y salir de ese entenebrecimiento por la ignorancia que hay espiritual. No queremos sino ver las cosas terrenales y no nos importa abrir los oídos a cosas extrañas, cosas que no van a edificar, sino que nos van a destruir por no tener la palabra del Señor, el manual, la bitácora, el faro que nos dejó el Padre Dios, el mensajero Cristo de Dios a la tierra, para que no nos perdamos. El Evangelio de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios el mundo, porque el mundo está perdido, está bajo el maligno, está gobernando, vemos la serpiente, el reptil, lo bajo, lo terrenal, cosas inmundas, detestables, que el Señor quiere que nos sacudamos de ese polvo de la tierra. Y solamente a través de su Hijo Cristo nos ha dado la vida de nuevo, vida en abundancia y vida eterna, para diferenciarnos de la parte animal, del zoc, de lo bajo. Pero eso viene a través de ser integrados y tener el temor a Dios, que es la sabiduría y el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia para apartarme del mal, para no aceptar lo malo, sino reprender las obras de las tinieblas. Porque Satanás engañó a nuestros primeros padres, Eva y Adán. Desde el principio Adán y Eva fueron engañados por la serpiente antigua, diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Y vemos cómo somos engañados porque no tenemos esa parte espiritual que Dios nos dejó y nos trajo de nuevo la imagen y semejanza que habíamos perdido en el Edén, donde nosotros teníamos que señorearnos sobre todas las cosas. Dice el Señor: te enseñorearás sobre todo lo creado, con la parte espiritual, que es la imagen y semejanza de Dios que tenemos todos, volver a recuperarla. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo, salido de él, Espíritu, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros volvemos a vivir en Cristo, que es la vida. No hay tinieblas, no hay muerte, no hay luto si tenemos a Cristo. Toda tristeza huye, toda angustia, toda aflicción. ¿Te gustaría ver a tu hijo diciendo que es un perro, un gato, una serpiente, un escorpión, una araña?
No nos gustaría ver a nuestros hijos así. Dice la palabra, ¿qué padre aún siendo malo le da de comer una serpiente a su hijo? Ninguno. ¿Qué tal nosotros viendo a nuestros hijos en ese estado? Vamos a entrar en angustia, en pánico. Son cosas que vienen y corrientes traídas del oriente, dice el Señor. Un poco de manifestaciones que se dan y se seguirán dando, porque dice el Señor que aún no hemos visto nada. Son principios de dolores de lo que vamos a ver si no tenemos el temor a Dios, si no nos sacudimos del polvo de la tierra. La maldad nos castigará. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en nosotros, no hay esa luz para nosotros reprender las obras de las tinieblas. Tenemos que tener la simiente de Cristo, la semilla del Señor, para que el maligno no nos toque, o si no, nos pisotea a nosotros, nuestra casa, nuestros hijos. Van a ser traspasados todos a muchos dolores por no haber faltado el temor en nosotros. Por eso se anuncia la palabra de Dios y el Señor deja un remanente, reyes y sacerdotes, para que podamos nosotros reprender toda cosa que es mala y el hombre natural le dice bueno. No, ¿cuántas cosas no han pasado en nuestra época? Muchas. Los emos, una rebeldía que hay en la juventud, la época de los hippies, la época ahora de esta parte bestia, que muchos quieren identificarse con cosas del animal, pero el Señor dice que en Cristo no nos perdemos. Nosotros, nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros tenemos una identidad por encima de la terrenal, que es espiritual. Dios hace diferencia entre lo espiritual y lo terrenal. Hay que darle gracias a Dios porque podemos nosotros reprender las obras de las tinieblas y salir de ahí con el poder del Señor, a través del mensaje, de la palabra, a través del anuncio de la palabra del Señor. Se despiertan las almas para que no se dejen perder de todo esto que estamos viendo en este postrer tiempo, que son principios de dolores. La gente se enloquecerá, dirá, si no está esa vida que es espiritual en Cristo. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice la palabra del Señor 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, muchos los llamados, pocos los escogidos que van a ser obedientes al llamado del Señor, a los estatutos, los mandamientos y los preceptos de Dios, que no son gravosos, sino que nos salvan de la ira venidera de este presente siglo malo, de la ira venidera que viene y este presente siglo malo. No podemos decirle a lo malo bueno, pero si no tenemos el entendimiento, está entenebrecido, está en tinieblas, pues no vamos a hacer diferencia alguna. Un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, unas cosas horribles, dice que han sobrepasado los hechos del malo, la maldad. Sodoma, Gomorra, todo esto de los deseos engañosos que solamente alimentan la parte terrenal, los sentidos externos, por no tener el vaso por dentro limpio, que solamente Cristo nos lo puede lavar. Y la gente busca la salvación, busca una religión, busca una secta, pero desecha la palabra del Señor, el verbo que es Cristo, que nos saca de ese estado de destrucción. Entonces hay un resto pequeño que tenemos nosotros salvar al que está en el pozo de la desesperación y el hoyo cenagoso, porque no ha querido resucitar ni poner la mira en las cosas de arriba, que viene a través de Cristo. La resurrección es nosotros poner las cosas
en la mira de arriba y que nuestros pensamientos sean renovados y cambien. Porque el santuario y el templo de Dios somos cada uno de nosotros y tiene que ser limpio a través de la sangre del Cordero que pagó por nosotros un precio de sangre para redimirnos de la maldición de la ley, del pecado y la muerte y trasladarnos al reino de la luz, a Cristo Jesús, a la ley del Espíritu de vida. Ninguna condenación hay pues si estás en esa ley del Espíritu de vida. No vas a estar en tristeza, ni en lloro, ni vacíos. Una casa desierta, seca, dice el Señor, no puede haber ya, porque el Señor ha derramado el agua, el Espíritu, sobre toda carne, para que no nos dejemos engañar de estas fuerzas malignas que todavía vemos cómo está en Sodoma y Gomorra, en cosas negativas que estamos viendo por la rebeldía del hombre, por haber faltado el temor a Dios, por no acercarse al Señor. Y la gente dice que tiene al Señor, pero es destruida. Mire, la palabra del Señor dice aquí en el Santo Evangelio, Padre Santo, en Primera de Juan, dice, Primera de Juan 1, 2, 4. Primera de Juan 2, 4 dice, el que dice, yo lo conozco, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todos decimos, yo tengo a Dios, yo estoy en el Señor y somos ignorantes de los mandamientos del Señor. El Señor mismo le dijo a las personas que se acercaban, vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras, no las escudriñamos y creemos que tenemos a Dios, que tenemos al Señor, pero estás en tristeza, en lamentos, en aflicciones, en angustias, pero de ahí nos saca el Señor. Si tenemos esa parte vivificante del Dios viviente, te quita todo velo y toda venda que te ponga el enemigo y lo vas a descubrir, el engañador que engaña al mundo entero. Y vemos cómo nuestros hijos son cautivos y son llevados por el enemigo, porque somos incircuncisos de corazón, como son los padres, son los hijos. Y vemos cómo el enemigo los arrastra a cosas que son una ignominia al Señor, cosas bestiales que Dios no quiere que eso sea en nosotros, porque el Señor nos ha dado imagen y semejanza de Dios. No podemos adorar a las criaturas, dice el Señor. Mire, la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue destruido, mi pueblo, la creación de Dios, porque le faltó conocimiento. No hay conciencia de Dios, cero conocimiento, secos, ignorantes, eunucos, castrados espiritualmente. No miramos sino las cosas hechas. Queremos descubrir las cosas terrenales, la neurociencia, ir a la luna, ir a lo profundo del mar, un poco de cosas ya hechas. Pero Él es el creador de todas las cosas hechas. ¿Por qué no escudriñamos más bien al Dios viviente que está en cada uno de nosotros? Y venimos a las Sagradas Escrituras para que no estemos llenos de errores, de engaños, de mentiras, diciendo a lo malo bueno. Entonces mire la ignorancia que hay en nuestras vidas, viendo que el Señor nos dio unos mandamientos, unos estatutos, pero los ignoramos. No queremos acercarnos al Señor, entonces vamos a tener que ser pisoteados por las fuerzas de la maldad y las tinieblas, si no volvemos en sí, si no nos sacudimos del polvo de la tierra y ponemos la mira en las cosas de arriba, porque nuestros pensamientos son muy bajos, terrenales, nuestra alma está pegada a todo lo terrenal, a lo serpen, a lo reptil, a lo que se mueve, a los deseos engañosos, a lo que tocamos, sentimos, vemos, oímos. Estos sentidos nos matan si no tenemos la ley del Espíritu de vida, que es el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia para apartarme del mal. Dios nos hace
nos hizo diferenciar entre su creación, imagen y semejanza, y a todos nos dio neuma. A los animalitos tienen neuma, tienen vida, tienen espíritu, pero no hay conciencia para ellos, y la conciencia es para nosotros, y nosotros estamos inconscientes peor que un animal, porque un animal no mata por ver caer, pero el hombre sí mata porque completamente se vuelve contra la creación de Dios, inclusive destruye lo que Dios ha creado para nosotros, los mismos animalitos, las mismas bestias, el hombre las destruye y se destruye entre ellos mismos por la maldad. Dice el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Nuestros hijos solos. No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra de Dios en Génesis. Y vemos cómo los hijos, desde la primera instancia, desde bebé, son tirados a una parte donde otros los tratan menos sus padres, porque están completamente ensimismados en hacer dinero, la plata, lo terrenal. No ven el templo que Dios les ha dado, que es su hijo, sino que ven el venero, lo material. Para eso ellos es muy importante, y la estimulación temprana de los hijos, completamente abandonados por sus padres, y después se viene todo eso contra ellos y dicen: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? El afecto natural de los hijos completamente por otros y por extraños, porque los niños son abandonados. La estimulación temprana tiene que ser desde la edad maternal, el afecto natural y el amor, y vemos cómo hay cantidades de guarderías donde van y dejan niños desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque su mamá y su papá están trabajando, dizque para tener lo mejor para el hijo, pero abandonan, y esos hijos crecen y van a ser rebeldes, porque has desechado los mandatos del Señor, los mandamientos, la luz, el consejo del Señor. No te importa, y después tenemos que llorar a nuestros hijos que van creciendo y van siendo llevados por esas corrientes del mundo, donde son atrapados, y ahí nadie los va a sacar, sino cuando nos humillamos al Señor y volvemos en sí y volvemos en amistad con Dios, para que te vuelva paz, porque el desespero, la angustia, la tristeza de ver un hijo dotado con toda la sabiduría y el conocimiento de Dios como un animalito. No, Dios no quiere eso. Dios nos hizo diferentes. Es por la misma idolatría. Nos gusta el venero. El templo que es cada uno de nosotros no significa nada para un padre o para un hijo, sino que está más preocupado por lo material, lo terrenal, y su hijo es abandonado. Entonces vemos cómo no hay sacerdocio, no hay espiritualidad, no hay palabra del Señor, no hay estatutos y mandamientos del Señor, y decimos que yo lo conozco. Y hay perdición, porque nosotros tenemos una identidad que es celestial, es espiritual. Eres un ser, espíritu, alma y cuerpo, unidad en uno solo, espíritu, alma y cuerpo, no carne y sangre, nunca heredarán el reino de los cielos. Tenemos que activar nuestra parte espiritual dada por el Señor. Dios no es injusto, Dios nos da lo de Él para que nos levantemos. Todo nos lo da, talentos, dones, todo viene de Dios, y Dios creó toda su creación es de Él. ¿Qué vamos a darle al Señor? Darle es humillación. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, pero no queremos, somos incircuncisos de corazón, no queremos darle la gloria al Señor.
Le damos la gloria a las cosas del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. No puede ser más el venero que el templo, que no esté desierta tu casa y que transmitas ese amor de Dios desde la niñez. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. No se va a perder, nunca se va a perder si le das la enseñanza de lo espiritual a tu hijo, porque has sido disciplinado con tu hijo, porque tienes el temor a Dios. Entonces no vas a estar en tristeza, en llanto, en angustia, en desespero, llorando, viendo a nuestros hijos perdidos por no tener el amor de Dios, que es Cristo, que es el Señor, la palabra de Dios. Entonces Dios quiere es que verdaderamente no seamos destruidos. El sacerdocio es santo, el sacerdocio es Cristo, es rey y sacerdote. Tú eres rey, pero eres sacerdote. Y no podemos ser ignorantes de nuestra parte espiritual. Nos quedamos solamente con el rey, como Saúl, que se perdió e ignoró el sacerdocio, que es lo espiritual. Nosotros no podemos ignorar la parte espiritual que Dios nos ha dado. Y rey y sacerdote es Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Gloria a Dios. Apocalipsis 5, 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No que la tierra reine sobre ti. Los problemas, las dificultades, las necesidades, los oprobios te ganan por no tener el sacerdocio, por no tener a Cristo, que es rey y sacerdote. Y si nosotros tenemos a Cristo, somos reyes y sacerdotes. Podemos reinar sobre lo creado, no lo creado reine sobre nosotros. Tenemos imagen y semejanza de Dios, y Dios nos está despertando. Que no olvidemos la palabra del Señor, que no olvidemos el sacerdocio. En Juan, en el libro de Pedro, la palabra del Señor dice: el pueblo de Dios, para eso estamos aquí, para anunciar al que está en la montonera, salga de la montonera y tenga esa parte espiritual, ese gozo que el Señor nos da para vencer los oprobios. Nosotros no podemos vencer los oprobios si no tenemos el gozo del Señor, que es lo espiritual. Lo terrenal, ni tu oro ni tu plata te podrán salvar el día de la angustia, el día de la tristeza, el día de la enfermedad. Si no tienes ese sacerdocio santo, que es el Señor, que ya nos lo dio Cristo, estamos en la olla. Dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, como nos decía el Señor ahí en Isaías. Si no hubiera dejado un remanente, todos estuviéramos perdidos, pero con Cristo no nos perdemos. Su Hijo, el primogénito de la creación, es Cristo, y nosotros hemos creído en Él. La fe es creer en Él para no perdernos. Y cuando se acabe esta parte de prueba terrenal, pues nos vamos con Él, vida eterna. No nos perdemos. Pero el enemigo nos engaña con un poco de cosas terrenales para que no busquemos ese rey y sacerdote que es el Señor, y nos quedemos solamente con una parte, y la otra parte nos la va a reclamar nuestro Padre Dios de los espíritus de toda carne. ¿A dónde está el vestido de gala que te regalé por medio de mi Hijo Cristo Jesús? Lo ignoraste. Entonces nos vamos a perder. Escogido real sacerdocio, nación santa, no nación roba, muerte, destrucción, poniendo trampas, poniendo
impuestos, más y más, que ya la gente no sabe qué hacer, poco de cámaras, fotomultas que hay y la gente ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer, ya quiere salir del carro, ya no quiere montarse en el carro, porque no hay cámaras desde que salís de tu casa hasta que volvés, cámaras fotomultas. Un poco de cosas arandelas que el hombre pone. Fariseos son los que ponen eso y se ponen una cruz grandísima. Eso no te salva. Te salvas tu conciencia lavada por la sangre del Cordero, no por cosas externas. Ni tu oro ni tu plata te podrán salvar el día que te quite el Señor la materia. Somos templo de Dios viviente. Esta materia va a volver al polvo un día y vas a quedar desnudo ante el Señor de los ejércitos, adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces salimos de las tinieblas. Sin Cristo no vamos a salir de las tinieblas, nos vamos a perder. En cualquier momento nos vamos a perder, no volvemos en sí, nos da amnesia, Alzheimer, de todo. No sabemos ni en dónde estamos parados, porque hemos perdido. ¿De qué te sirve poseer el mundo si pierdes tu alma? Tu alma está perdida y el Señor no quiere eso. No te preocupas sino por lo del mundo, lo terrenal. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, éramos cualquiera, dice el Señor, cual perro, sin nada, secos, casas desiertas, nada de agua viva, nada de espiritualidad, secos. No eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos consolación si tenemos a Cristo como Rey Sacerdote. Nuestros hijos no van a ser destruidos porque tenemos sacerdocio, tenemos la parte de Cristo espiritual y no vamos a quedar en estas cosas que se están viendo en este último tiempo, de todas estas corrientes de este mundo que se están llevando cautivos nuestros hijos por no tener el temor a Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque dice: yo lo conozco, pero ni sabemos, ni hemos escudriñado las Escrituras. Somos llenos de errores porque no conocemos las Escrituras. Mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento y fue llevado cautivo, y sus hijos fueron llevados cautivos. No nos olvidemos del Dios viviente. La misericordia del Señor nos está diciendo que es continua. Has alcanzado misericordia. El Señor te traslada de las tinieblas a la luz. La misericordia de Dios es continua para el que viene al Señor, para el que tiene a Cristo. Te saca de la ira venidera de este presente siglo malo el Señor, porque estamos viendo la ira venidera y el presente siglo malo. De ahí no nos saca sino el poder del Señor, porque el enemigo te lleva cautivo por haber faltado el temor en ti, la maldad. Entonces el Señor, hay que darle gracias a Dios que nos deja el anuncio, nos deja la palabra, nos deja la bitácora, nos deja el manual, nos deja el faro, nos deja la luz, que es el Señor, la palabra. Lámpara a mis pies es la palabra de Dios, para que puedas levantarte y ser salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dura palabra es esta, decían los apóstoles cuando el Señor les hablaba. Y es hoy exactamente lo mismo que pueden estar pensando muchos. La palabra es dura, pero es la palabra del Señor. Pero Él tiene, para cada uno, tiene un propósito. Y todos estos hechos marcan que toda la palabra es verdad. Dice los Salmos, el 119, ¿no? Que toda la palabra es verdad y se cumple. Y lo que el Señor está diciendo ahora se está cumpliendo ya en parte, porque estamos en los postreros días. Pero hay una esperanza viva, también nos da Él a los que creen, a los que se arrepienten, a los que verdaderamente creen de veras. Porque dice el mismo 8 de 44:8,
del mismo Isaías, no temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije, desde la antigüedad, así como nos lo estaba recordando a través de los hechos que pasaron en Sodoma y Gomorra, que hubo necesario un diluvio porque la maldad era tanta que el Señor quería acabar con todo y volver otra vez a ser un pueblo verdaderamente arrepentido delante de Él. Pero vemos con los hechos que se está manifestando como en los tiempos de Noé. La gente está en casamiento, está en adulterio, está en idolatría, está en hechos vergonzosos delante del Señor, y por eso viene la ira del Señor. A través de todo también lo que nosotros vemos, cuando vemos grandes inundaciones, cuando vemos grandes nevadas, grandes tornados, grandes tsunamis, uno se pregunta, puede ser la ira de Dios, porque hay mucha maldad, y hay mucha maldad, y la gente se pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? La palabra de Dios se va cumpliendo, y los hechos nos están mostrando que se cumplen. Entonces Dios nos dice a los que creen, a los que se arrepienten, a los que son real sacerdocio, porque ya nos estaba hablando en Pedro, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos a través de ¿qué? De la sangre de Cristo que Él dio la vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. ¿A dónde? Allí en la cruz. Pero hay que creer verdaderamente esa manifestación que Él hizo allí para que nosotros nos podamos levantar y podernos reclamar como hijos suyos. Y hoy quiere que esa palabra de Dios lleve a los hogares, llegue a los hogares, porque es la única que lo va a sacar de allí, de la ignorancia y de la ruina espiritual en la cual está la ignorancia que está del pueblo que está sin Cristo, sin Dios y sin ley. Y nos dice, no temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? No nos está hablando, desde Génesis nos está hablando que el pueblo de Dios, el pensamiento del hombre es de continuamente el mal. Eso es lo que quieren, siempre hacer lo mal, lo terrenal. Y entonces Dios está viendo, sus ojos ven, sus párpados examinan, escudriñan, dice el Salmo 11 y el 33. Siempre nos recuerda, Él nos está observando y está observando todas estas manifestaciones que estamos viendo hoy a través de los llamados Terán, que ya quieren ser como animales. Ahí está la ignorancia total del hombre que está sin Cristo, sin Dios y sin ley. Dice, luego vosotros sois mis testigos. Nosotros somos parte de ese testimonio vivo, porque Él nos lo está manifestando desde antes de la creación del mundo. Nos tenía escogidos para que nosotros fuéramos luz en medio de estas tinieblas en cual se encuentra la sociedad hoy en día. Nosotros como luz, Dios nos coloca esa palabra para que te arrepientas verdaderamente, para que reflexiones en el espíritu de la mente y seas verdaderamente transformado, cambiado allí, que es donde está la verdadera transformación del ser humano. Entonces nos dice el Señor, no hay Dios sino yo. Vuelve y lo recuerda, no hay sino un solo Dios. No es a través de imágenes, no es a través de animales, no es a través de manifestaciones idólatras que estamos viendo hoy en el mundo entero. No es a través de huecas filosofías que vamos nosotros a cambiar, no. La verdadera transformación del ser humano está en el espíritu de la mente, y la única que la puede hacer es el poder de Dios cuando creemos, cuando nos arrepentimos, para que estas cosas no sucedan, y cuando sucedan nosotros estemos tranquilos, si hemos creído, porque nos dice también en el 44-24 del mismo Isaías, así dice Dios tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Señor que lo hago todo. Dios hace todo, y como Él hace todo, también lo puede deshacer en un abrir y cerrar de ojos. Por cuanto no has creído,
Dios es el que te va a juzgar y es el que te va a pedir cuentas. Que extiendes solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Él lo hace porque Él es el único Dios verdadero. Y Él quiere que tú salgas hoy de esa ignorancia que está manifestando la humanidad sin Cristo, sin Dios y sin ley. Nosotros hoy, como luz que Dios nos ha colocado aquí, porque fuimos adquiridos a través de su Hijo, Jesús Cristo, que dio la vida allí en la cruz, dio la vida porque la sangre es la vida de la carne, y Él dio la vida por cada uno de nosotros, y es lo que nos permite hoy, como luz, llevar estos mensajes de arrepentimiento verdadero, de reflexión en el espíritu de la mente, para que cambies, para que reflexiones que no hay sino un solo Dios, quien es el que está permitiendo que estos hechos ocurran, porque el Dios del cielo tiene una voluntad permisiva y una voluntad directiva, y permite que muchas cosas pasen para que tú aprendas. Pero ojalá es mejor aprender con el conocimiento de Él, con el temor de Él, con la humillación delante del Dios poderoso, que te coja sin Cristo, sin Dios, una prueba como las que están viniendo en estos tiempos difíciles, a través de los fenómenos naturales que estamos viendo, a través de las inundaciones, donde ciudades y pueblos enteros están quedando totalmente en la ruina física y la ruina espiritual, porque no han querido entender, comprender que solamente hay un Dios que es el primero y que es el último, que Él nos hizo y que nos formó desde el vientre de nuestras madres, y quiere que hoy tú te arrepientas verdaderamente y comiences ese andar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que dale gracias a Dios, porque el Señor dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dándole fe a todos con haberla levantado de los muertos. Muchas gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es continua, Señor. Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia y harás gracia y oportuno socorro, Padre, para que tú nos llenes de tu luz y tu verdad, Señor, para que no seamos ignorantes y estemos nosotros dándole culto a las criaturas y no a Dios. Dios está por encima de todas las cosas hechas. Damos gracias por esta palabra que el Señor nos ha dado hoy, Padre Santo, porque nos ha dado la luz, el entendimiento, el conocimiento y la inteligencia para que nos apartemos del mal. Nos está diciendo hoy con el verdadero sacerdocio, que es Cristo Jesús, en los corazones y en las casas de todas las familias. Padre, llegue esa luz de Cristo para que sean salvos de la ira venidera, este presente siglo malo. Muchas gracias damos por el anuncio, Señor, por tu mensaje en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Buenas noches, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches.